recordé que yo había tenido un diálogo hace muchos años, en el año 2005, con una joven poeta norteamericana que había sido parte de un proyecto de revivir el sistema de educación de Paulo Freire en Estados Unidos. Y en esa conversación eh, ella habló de que lo que más le interesaba de Freire era su concepto de las palabras generativas o generadoras, no sé cómo serán en portugués, en inglés eran generative words. Entonces, yo pensé que increíble porque ella me preguntaba si yo, cuando era una joven chilena, había conocido a Freire cuando Freire estuvo acá en Chile. Y yo dije, no, porque él era como de otra generación. Yo era una niña adolescente muy joven cuando él estaba acá, o realmente como poeta, artista, yo solamente me enteré de la existencia de Freire después de que me había ido de Chile. Pero sin embargo, hay un espíritu común que nos acerca inmensamente, porque antes de la publicación de la pedagogía de los oprimidos, donde este sistema del lenguaje y de observación del lenguaje y de práctica de debatir, comunicar y considerar entre varias personas y con los estudiantes la lengua misma, yo tenía mi propio sistema de adivinanzas que luego se convirtieron en las palabrarmas. Entonces pensé en la palabra educar. ¿Sí? Y me imagino que ustedes también lo habrán investigado. Y educar viene del latín, ¿sí? Y se forma de la confluencia o del choque del ex, que quiere decir fuera de, desde, a partir de, y del ducere, me imagino que se pronunciará en latín o en italiano, no sé pronunciar latín, que significa guiar, conducir. También de esa misma raíz viene la conducta, ¿ya? Entonces, ¿qué es ese sacar? ¿Qué es lo que saca la educación? Entonces, es muy interesante para mí el hecho de que el origen de la palabra es un sacar, que es lo contrario de lo que hace la educación impuesta, digamos, desde la invasión de América y hasta ahora, digamos, no sé exactamente, como historiadora no soy, cuándo comienza esta idea de que educar es meter ideas en la cabeza de los niños, cuando el sentido primordial, el primer sentido fue sacar, es decir, liberar, soltar un potencial. Para mí eso es la médula del educar que a mí me fascina. Es el autoeducar en que uno observa cómo liberar ese potencial de autoconocimiento y de conocer, de contemplar la forma y la calidad de la relación con los demás. Es decir, la conciencia y la calidad de la interacción. Entonces, volviendo al TUC, yo imaginé que el educar, si se enfocara en el TUC como el ducto, como el canal, como el tubo de la conductividad, que se define en los diccionarios como la capacidad de un cuerpo de dejar pasar calor o electricidad, que la conducta, es decir, el ser guiados juntos o ser guiados por lo que nos une, eso sería otra forma de conducta, otra forma de entender el educar. Una conversación previa que tuvimos con Miguel Brachelli, me imagino que lo pronuncias Brachelli o Brachelli, no sé, hablábamos de lo precario como un principio educador y educante. Lo precario como lo que conecta con el dolor, con el no saber, con lo que se derrumba y deshace, que es lo que está pasando ahora. Entonces, ¿cómo crear un espacio en que ese conducirnos juntos sea algo que consideremos juntos? Que el intercambio y esa calidad del intercambio nos guía hacia una forma inclusiva en que todos se sientan incluidos.
oídos. Imaginé desde niña cuando empecé a inventar escuelitas, y eso lo he contado muchas veces, especialmente en el texto que escribí para Renata Cerveto, con quien hablaremos dentro de poco. Yo imaginaba formas de educar basadas en ese principio de la nada, del oír. Y la escuela que inventamos, de la escuela del oír, se basa en eso, en la idea de que oír es una puerta. La palabra oír tiene la misma raíz de la palabra o, es decir, la boca se abre, o como el oído se abre, y da origen a la palabra en inglés o, que es el asombro. Entonces, el oír es como la puerta entre las dimensiones de la percepción, ¿no? Y escribiendo sobre estas cosas, un día me encontré con la imagen de la pupila. La imagen de la pupila en la que aparece la idea de que la pupila en muchas lenguas, y este es un misterio lingüístico muy fascinante, es al mismo tiempo la estudiante, la pupila, y es el hoyo al centro del iris por donde entra la luz. A la misma vez, la pupila representa el modo en que el otro nos ve. Entonces es como si fuera, nosotros nos convertimos en un ser diminuto parado en la puerta del iris del otro. El vacío, el hueco por donde entra la luz. Entonces es como una imagen del intercambio, y que refleja, por otra parte, la idea de Freire de que la educación en realidad solamente puede funcionar si no hay la idea de que hay alguien que le enseña al otro, sino que sucede cuando nos estamos enseñando y educando mutuamente. Y luego, la etimología de la palabra escuela, que viene del latín escola, que algunos la traducen como lección, y sin embargo no viene de la idea de la lección. Los romanos la tomaron del griego escolé, no sé cómo se pronunciará en griego, que significa ocio, tiempo libre. Es decir, la idea de que el estudio o el cultivo del espíritu, como dicen los filósofos, es la escuela de la libertad, es la escuela del nada, de lo no hacer nada. Entonces, qué maravilla más increíble la potencialidad que eso nos da a nosotros en la invención o en el pensar otra forma de escuela, donde el gozo, el desorden, el caos, el ser propio de los niños en el juego es la verdadera enseñanza. Una vez que también pasaste esa etapa, también yo quería saber esto más a nivel quizás personal tuyo, pero cómo viviste vos también esos aprendizajes que fuiste teniendo con los niños y niñas con los cuales trabajaste luego en Caleu, porque también había algo del lenguaje originario, que no es el español, ¿no? Como recuperar esos sonidos que quizás ellos a veces por vergüenza no hablaban en su lenguaje original, digamos, originario. Yo había leído que vos también comentaste sobre esto y quería también preguntártelo, digamos, cómo trabajabas como esa autocensura, ¿no? Que también a veces sucede con pueblos originarios y sus lenguajes, en pos de poder hablar un español, digamos, ¿no? La supuesta debilidad se puede transformar en una fortaleza. Entonces tomo esos comentarios vinculados a la dimensión de lo agresivo del inicio para hacerte una pregunta muy concreta que tiene que ver con algunas cuestiones que recién comentabas y que aparecieron al comienzo en tu exposición, en relación con la noción de odio, la noción de agresión, ¿no? Estas cuestiones que recién aparecían en la conversación con Renata, y también a propósito de la deconstrucción del lenguaje, para preguntarte específicamente acerca de un concepto que mencionaste hace un ratito que tiene que ver con lo precario.
que me parece bien interesante. Entonces, volver a preguntarte por esta noción, ¿no? ¿Cómo pensás que opera esta dimensión de lo precario en tu trabajo, incluso más allá de tu trabajo? Muy fácil, ¿no? Acabas de continuar con la conversación que habíamos iniciado hace tiempo y que para mí fue una gran lección, fue una escuela, justamente por eso que dices, ¿no? Yo sentía que todas estas prácticas latinoamericanas de participación, de colaboración, de encuentro en el espacio público estaban enraizadas en el concretismo brasilero o en otros proyectos de los 60, 70, una vez que el arte sale a la calle. Pero fue bonito conversar contigo y descubrir que va más atrás, que esta idea de lo latinoamericano antecede a eso, tiene que ver con lo precolombino, tiene que ver entonces con lo que dices, con lo precario, y entender de dónde somos, de dónde venimos, ha sido una gran lección en la escuela que nos has dado y los potenciales que tiene esto para la educación.